calmar las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a agua. Bueno, como el título que aparece ahí en la pantalla lo indica, el día de hoy pues vamos a estar hablando acerca de la ofrenda. Y tal vez ya algunos de ustedes ya pensaron, oh no, vine a este culto y van a pedir lo más seguro dinero. Y francamente no lo culpo, porque lamentablemente estamos viviendo una época donde se ha utilizado este tema para de alguna manera manipular a grandes masas a que den dinero supuestamente para el reino de Dios. Y bueno, muchas son las personas que han sido desfalcadas y que han quedado resentidas y muy decepcionadas de la iglesia. Por eso, ya desde el inicio yo quiero aclararle, no vamos a pedir ninguna ofrenda especial. Usualmente la mayoría de las iglesias, cuando se toca un tema así, es porque van a pedir una ofrenda especial. Y alguien podría decir, entonces, ¿para qué hablar acerca de eso? Bueno, sencillamente porque en nuestro estudio expositivo de esta carta a los filipenses, que como ya mencioné, empezamos a estudiar hace más de 5 meses, pues ahí corresponde esta sección, ¿verdad? El estudiarla el día de hoy. Y bueno, quienes han estado viniendo a nuestra iglesia ya deben de haber notado que nosotros tenemos mucho cuidado a la hora de hablar del dinero. De hecho, casi no solemos hacerlo hasta que llegamos a estos tipos de pasajes que hablan acerca del dinero. Y bueno, honestamente, yo creo que al pensar en esto, no sé si sea un elogio el estar diciendo que no hablamos de dinero y esto debe ser razón de ufanarme o de gloriarme. O sea, no sé, porque quizás no hemos hablado lo suficiente de este tema, de tal manera que no le hemos dado el énfasis que la Biblia le da. Y bueno, yo creo que por la experiencia mala del pasado en ciertas iglesias, yo creo que me ha llevado a predicar muy poco sobre este tema, debido a que estas iglesias se enfocaban solamente en pedir, impedir, impedir. Y creo que es la raíz de por qué siempre he intentado evitar que este tema se vaya a convertir en un obstáculo para, no solamente para los miembros, sino sobre todo para los inconversos, porque los inconversos ya saben, de hecho, hay muchos programas como de caricaturas que hacen mofa acerca de nosotros, precisamente por los malos, por los falsos maestros que predican o que hacen comercio con el evangelio. Y bueno, muchos hemos oído la frase de esa de que en la iglesia es solamente pedir y pedir y pedir. Y bueno, nosotros, con el afán de no impedir que dejen de venir las personas, pues hemos de alguna manera manejado prudentemente este tema. Y hemos de hecho tomado ciertas medidas a lo largo de los años que hemos implementado. Por ejemplo, las ofrendas. Ustedes saben que regularmente las ofrendas se pasan a través de los asientos, ¿verdad? Nosotros establecimos poner esos ofrenderos a la entrada. De esa manera, tanto el miembro se siente libre voluntariamente de ofrendar, como también el inconverso. O sea, no se sienten presionados. Y como nosotros no queremos que eso sea un obstáculo y dejen de venir, hacemos eso, aunque eso a veces implique que no se levanten fuertes ofrendas, porque a veces somos descuidados como hijos de Dios. Sabemos que la oveja del Señor oye su voz y le sigue, ¿verdad? Le obedece. O sea, la oveja ya sabe que tiene que ofrendar, como vamos a ver. Y a veces, aunque se le olvide o se le pase porque no se pasó el ofrendero, sabemos que tarde o temprano ellos van a terminar dándole al Señor lo que le deben de dar. Y bueno, el día de hoy, a la luz de que estamos viviendo un tiempo difícil donde, como dije ya, se lucra mucho con este tema, nosotros queremos tener el cuidado que nos dice la Biblia que tengamos, porque hay dos extremos. Por un lado, podemos caer en el error de predicar bastante acerca del dinero, como hacen muchas iglesias hoy en día, y entonces dejar todo lo demás que la Biblia tiene que decirnos para nosotros. Y al otro extremo está de que podemos predicar tan poco acerca de este tema que podemos no parecernos a Jesús, no parecernos a los apóstoles, que ellos le dieron el énfasis medido, el énfasis santo que requiere este tema. Y bueno, quizás algunos pudieran decir, por lo que dije acerca de lo que implementamos con el ofrendero, ¿está diciendo usted, pastor, que pasar la ofrenda es malo? No, no está diciendo eso. No es incorrecto, no es pecaminoso, porque sabemos que eso es parte de nuestra adoración cuando venimos aquí como iglesia, ¿verdad? Sin embargo, sí consideramos que esta medida es sabia y es necesaria para no crear ese obstáculo y dejar que los inconversos se alejen de la palabra de Dios, ¿verdad?
Y si usted cree que esto es una exageración, bueno, escuche lo que Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 9. Pablo, hablando precisamente de las ofrendas, del dinero, él dice en el versículo 11 lo siguiente. Dice, si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, pregunta Pablo, ¿es gran cosa si segamos de ustedes lo material? O sea, si nosotros sembramos lo espiritual, cuando les predicamos la palabra, o sea, de verdad, ¿ustedes creen que es gran cosa que recibamos de parte de ustedes lo monetario? Y dice el versículo 12, si otros participan de este derecho sobre ustedes, otros que ni siquiera les predican la palabra de Dios por su bien espiritual, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho. ¿Por qué? Dice Pablo, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Al parecer la iglesia de los Corintios era una iglesia muy inmadura y muchos estaban cuestionando el apostolado del apóstol Pablo. Estaban cuestionando si él merecía ofrendas o no. Y Pablo dice, ¿saben qué? Quédense con su dinero. O sea, no quiero yo poner un obstáculo. De hecho, me voy a poner a trabajar. Y Pablo se puso a trabajar para no estar dependiendo de ellos. Escuche lo que el siguiente capítulo de esa misma carta dice. Dice el apóstol Pablo en el versículo 32. No seas tropiezo ni a judío ni a gentiles. O sea, ni a los judíos, ni a los incrédulos, ni a los creyentes, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todo. Trato de hacer todo honestamente y correctamente. ¿Para qué, hermanos? Dice, procurando no mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para que sean qué? Bueno, queremos evitar poner obstáculo a los perdidos y no diga, no, esta iglesia pide y pide y pide ofrenda. Usted va a decir, pero ni aún así bien, no hay problema. El problema no es mío, no es contra mí, sino contra Dios. Nosotros seguimos aplicando los principios que Dios ha dejado en su palabra. Así que con esto en mente, rápidamente, vamos a ver lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, tiene que decirnos en esta última sección de esta carta. Y quiero regresar al versículo 10, porque ahí Pablo empieza a dar su agradecimiento a los filipenses por haberle enviado una ofrenda generosa. Dice Pablo, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al final han revivido su cuidado sobre mí, del cual también estaban solícitos, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humilde, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Y por qué tú has podido tener esa capacidad de soportarlo todo? Cuando tienes hambre, como cuando tienes mucho que comer, dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y versículo 14, dice el apóstol Pablo ahí, sin embargo, hiciste bien en participar conmigo. Hiciste bien en asociarte conmigo en mi ministerio. O sea, yo sé todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi dependencia no viene de ustedes, de su dinero, de su economía. Sin embargo, bien hicieron, porque la vida en el ministerio con dinero es más fácil. O sea, sí, yo dependo de Cristo, sin embargo, es bueno que ustedes envíen, ¿verdad? Una colecta para mis necesidades. Básicamente es lo que Pablo está diciendo aquí, versículo 15 al 18. Y sabéis también ustedes, filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, que Macedonia era la región donde estaba la ciudad de Filipo, cuando dice Pablo, cuando salí de su región, ninguna iglesia participó conmigo, en razón de dar y recibir, sino solo ustedes. Pues aún en Tesalónica, que también era parte de la región de Macedonia, me enviaron una y otra vez para mis necesidades. Y no estoy buscando dádivas, no estoy buscando que me den ofrendas económicas, más bien estoy buscando fruto que abunde en vuestra cuenta. Y llegamos al versículo 18, que es parte ahora sí de los versículos que vamos a estudiar. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste. ¿Y qué dice ahí? Eso que me enviaste es olor fragante, es sacrificio acepto y agradable ¿a quién? A Dios. Wow, todo lo que ustedes me enviaron, todo esto ante Dios fue una ofrenda fragante, aromática, una ofrenda que Dios metafóricamente al verla sintió el agradable aroma. Yo no sé cuál es el tipo de perfume que a ti te gusta. Hay un perfume que usa mi esposa, se llama The One, creo, si mi memoria no me falla. Y es un perfume que yo lo puedo oler desde que entro a la casa y ya me cautivó. O sea, es algo que a mí me deleita. Bueno, Pablo está diciendo,
cuando ustedes ofrendan para el ministerio de cualquier persona que está trabajando para Dios, Dios ve esa ofrenda como un olor fragante, un olor que causa pleno deleite en Dios. Y además lo ve como un sacrificio aceptable, porque no le dio las obras, porque no es defectuoso, todo lo contrario, es un sacrificio agradable delante de Dios. Y es como si Pablo dijera, esa ayuda económica que me enviaron no terminó en un simple favor que me hicieron, no, fue muchísimo más allá que eso. Terminó siendo una acción de adoración de gran valor para Dios. Y bueno, mire, vamos a pensar en las ofrendas que se ofrecían en el templo, porque Pablo ahí usa 3 frases. Él es conocedor de la ley, ¿verdad? Y él sabe, y él está usando esas frases que eran muy común a la hora de ofrecer sacrificios en el templo. Por ejemplo, en Levíticos ahí encontramos que cuando los israelitas presentaban un sacrificio quemado en el altar que Dios había diseñado, cuando el humo subía, ese humo, si esa ofrenda se había dado tal como Dios lo había establecido, bueno, ese humo representaba un olor fragante, aromático delante de Dios. Y lo que significaba era que la actitud del adorador pues había sido una actitud correcta, pura, y por eso era aceptada. Y bueno, Pablo, al mencionar esta ofrenda, él les está diciendo a los filipenses, esto no termina en una simple ayuda económica. Este es un acto de adoración, un acto de obediencia que complace deleitosamente a Dios. Y es por eso que Pablo está tratando de decir, mire, le voy a añadir el valor a lo que tienen las ofrendas que ustedes me han dado a mí. Tenemos que recordar esas ofrendas que Dios recibía en el Antiguo Testamento. Eran ofrendas de olor fragante. Si tú vas al Antiguo Testamento, mejor dicho, esa frase aparece muchas veces. Olor fragante. Especialmente en Levíticos, libro de Números. Pero desde Génesis ya la vemos. Escucha lo que dice Génesis 8:21. Ahí vamos a encontrar a Noé ofreciendo un sacrificio después de haber pasado el diluvio. Y dice el versículo 20, dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó, escucha, de todo animal limpio y de toda ave limpia. O sea, no le dio cualquier cosa, sino le dio algo que le costara a él, algo puro, sobre todo. Dice, y ofreció holocausto en el altar. Y escucha el versículo 21, ¿cómo recibió Dios esa ofrenda? Y percibió Jehová olor grato. Y lo llevó a decir en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Wow. O sea, las ofrendas que le ofrecemos a Dios muchas veces pueden causar que Dios de alguna manera responda favoreciéndonos de maneras que nos impresionan. Y bueno, la actitud de obediencia y de fe que Noé manifestó, vemos que causó un placer intenso en Dios. Y Pablo agarra esta frase y es como si le dijera a los filipenses, la ayuda económica que me enviaron tuvo ese mismo efecto espiritual. Dios quedó sumamente complacido. Así que lo que Pablo enseña aquí es que el dinero dado para la obra de Dios no es solamente una simple contribución terrenal al reino de Dios. No, es un acto de adoración que agrada directamente a Dios. Ahora, Pablo también menciona la frase que se usaba en el sistema de sacrificios, sacrificio acepto y agradable. Y una vez más, la ley establecía que a la hora de ofrecer a Dios, fuera un grano, fuera un animal, tenía que ser sin defecto. Tenía que ser entregado también con un corazón puro, pero sobre todo no tenía que haber defecto. Ejemplo, Levíticos 20 o 22:20 establece lo siguiente: ninguna cosa que haya defecto vas a ofrecer. ¿Por qué? Porque no será acepto. Y bueno, la ofrenda de los filipenses, dice Pablo, fue un sacrificio acepto, muy agradable. ¿Por qué? Porque sin duda alguna que nació de un amor puro. Nació también de ese amor puro, pero sobre todo fue una ofrenda sacrificial que dio esta iglesia. Y como vamos a ver más adelante, a esta iglesia no le sobraba el dinero. O sea, no dieron de lo mucho que tenían. No dieron de su extrema pobreza en la que estaban. Y esto causó aún más agrado delante de los ojos de Dios. Bueno, todo esto nos enseña, hermanos, que el dinero que tú das para la obra de Dios es mucho más que una contribución económica. No. Esto verdaderamente sí beneficia al reino de Dios, pero esto es una adoración sumamente agradable a Dios. Y sobre todo porque estás imitándolo a Él. O sea, como vamos a ver más adelante, Él se hizo pobre para enriquecernos. O sea, dice Pablo en Romanos, no escatimó nada.
dio la vida de su hijo por nosotros, por gente que no valía nada. Entonces, si hay alguien que es increíblemente generoso, es Dios. O sea, ¿qué más nos pudo haber dado ya Dios si ya nos dio a su hijo en rescate por nosotros y además nos dio su Espíritu Santo? Entonces, por eso que cuando tú le das a Dios, Dios verdaderamente se complace. Y no te estoy diciendo esto para que des. Te estoy diciendo esto porque estoy predicando positivamente la palabra de Dios. Es por eso que te estoy diciendo esto. Pero aún así nos conviene que nosotros podamos ofrendar de esta manera. Y bueno, ahora sí llegamos al versículo 19, donde encontramos ese versículo que yo creo que es uno de los más reconfortantes en la Biblia. Sin embargo, que mal aplicamos muchas veces. Y ahí encontramos ese versículo, ¿verdad? Que nos encanta mucho. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, ahí hay un conector, ¿verdad? Gramatical. Ese pues conecta con todo lo que Pablo acaba de decir anteriormente. Mi Dios, pues, suplirá. Y lo dice todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta es una promesa increíble. Sin embargo, hermanos, debemos comprender que no solamente esa provisión prometida está allí, sino que hay condiciones para que esa promesa se pueda volver una realidad en nuestras vidas, para que tú te puedas apropiar de ella. Si tú te quieres apropiar de ella, si tú quieres recurrir a ella, si tú quieres apelar a esta promesa, bueno, tienes que considerar el contexto. Ese contexto que acabamos de leer hace un momento, para entonces averiguar esas condiciones que acompañan a esta promesa. Y esto es lo que muchos no hacen. Y por eso terminan mal apropiándose de esta promesa. Y ellos creen que ya es una garantía, porque yo la creo nomás por creerla. Es una garantía de que Dios va a proveer. Y luego la malusan para todos sus caprichos y para sus malos deseos. Hace una semana, una persona a quien ya le he predicado bastante el evangelio y constantemente la corrijo porque hemos alcanzado una confianza. Bueno, esta persona me mandó un mensaje con una foto, y esta es la foto que quiero que vean. Y en el mensaje decía, mira, cogí una tarjeta de esa cajita que tengo de promesas de Dios y me salió esto, ¿qué crees que signifique? Y ella se autorresponde y ella me dice en el mensaje, si Dios está conmigo, ¿quién contra uno? Bueno, si tú observas la foto, te vas a dar cuenta que inclusive la respuesta de ella está mal interpretada. Porque, ¿qué es lo que dice ahí? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pero ella está hablando de si Dios conmigo, ¿quién contra nosotros? Para empezar, no hay ningún bienaventurado, porque no hay corazones puros. Por sí solo nadie puede limpiar su corazón. Lo que Jesús estaba haciendo referencia cuando dijo esto, Él estaba diciendo, todos aquellos que sean lavados por mi sangre, su corazón va a ser puro. Bueno, bienaventurados ellos, porque ellos van a ver a Dios. Y bueno, esta persona, como vemos, mal usó o malinterpretó este pasaje. Yo me imagino que si ella hubiera sacado este pasaje, esta promesa, que lo más seguro es que está ahí, porque es una de las más grandes, ella también se hubiera apropiado de ella. Y bueno, ella, al igual que un montón de personas, se apropian de esta promesa, porque no ven las condiciones que hay detrás de ella. Pero analicemos este pasaje y vamos a ver en qué posición estás tú. ¿Estás en una posición que llena las condiciones para apropiarte de esta promesa o no? Porque esta promesa no es un cheque en blanco universal para cualquiera, no, hermano, ni tampoco es una garantía de riquezas materiales. Más bien es una promesa de provisión de parte de Dios con condiciones y con un contexto específico. Pero como a los cristianos de hoy en día no les gusta leer Biblia, pues no leen el contexto. Solamente se enfocan en los pasajes así bonitos como este. Pero ahí hay una condición fundamental. Volvamos allá al versículo 19. Dice Pablo, mi Dios. Pablo dice, mi Dios personal suplirá, a la luz de lo que les acaba de decir, porque ahí está el pues, mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas. ¿Y lo que dice? En Cristo Jesús. O sea, su Dios, dice Pablo, mi Dios. No se trata de un Dios cualquiera, no, sino del Dios que hizo los cielos y la tierra, con el cual tiene una relación personal gracias a la obra y a la persona de Jesucristo. Por eso es que dice en Cristo. Y aquí se está sobreentendiendo, a la luz del resto de la Biblia, de que es gracias a la fe que puso en la persona y obra expiatoria de Cristo que Él puede tener esa relación con Dios. Y por eso Él es ya su Dios, además también es su Padre.
En otras palabras, hermanos, esta promesa es únicamente para los cristianos, para aquellos que han entregado su vida a Jesús. Y hoy lo tienen no solamente como Salvador, sino como Señor. Y esto quiere decir que no cualquiera puede venir y decir, Dios suplirá todas mis necesidades. No, hermanos. Esta promesa está escrita para los cristianos, quienes llaman a Dios mi Dios y que están en Cristo. Esto quiere decir que toda bendición espiritual y sobre todo también material están aseguradas únicamente en la persona de Jesús. Fuera de Él, tú no tienes base legal para reclamar, para apropiarte de esta promesa. Y se oye fuerte, ¿verdad? Y muy exclusiva, y lo es. Vivimos en un mundo donde queremos incluir a todos, ¿verdad? Aunque eso cause problemas. Bueno, con Dios no es así. El único camino que hay para estar bien con Dios es Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual puedan ser salvos. Esto habla de exclusividad. No hay otra persona en la cual podamos ser salvos, porque la única persona que dio su vida en rescate por la nuestra para perdonar nuestros pecados fue Jesús. Y por esa simple razón no hay otra persona. Así que sí suena exclusivo. Lo es. O sea, si Dios suple las necesidades de una persona, es porque Él ve a esas personas como parte del cuerpo de su Hijo. Ahora ya están unidos esos creyentes en Cristo por la fe. Y bueno, los creyentes pasaron de ser huérfanos a ser hijos de Dios. Lo que nos dice Juan, ¿no? Que a todos los que le recibieron, o es Hechos, creo que es Juan o Hechos, uno de esos dos libros. A todos los que le recibieron les dio la potestad, el derecho de ser ¿qué? Hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Dios es Padre solamente de aquellos que fueron adoptados por Él mismo, porque pusieron su fe en Cristo Jesús. Entonces, ya somos más, hermanos, que hijos de Dios. Somos coherederos juntamente con Jesucristo. Y mire, regresando a lo que Pablo dijo en este mismo capítulo, que es el versículo 3, que estudiamos ya varias semanas atrás, encontramos lo siguiente. Escucha lo que dice ahí Pablo. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están ¿en dónde? En el libro de la vida. La Biblia dice que todos aquellos que están en Cristo, sus nombres están escritos en ese libro de la vida. Y bueno, lo primero que debe de asegurarse el ser humano es de esto. ¿Está mi nombre escrito en ese libro de la vida? La respuesta va a ser sí, si tú ya aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador. Si es así, tú puedes llamarle a ese Dios mi Dios, como Pablo. Él es mi Dios. Y por consiguiente puedes apropiarte de esta promesa. Entonces, si tú reconoces que tu nombre no está escrito en el libro de la vida porque no has aceptado a Jesús como tu Salvador y Señor, bueno, lo primero que tú tienes que hacer es obvio, ¿verdad? Entregar tu vida a Cristo como Señor y Salvador y empezar a vivir para Él, teniendo una relación con Él. Y esto es parte de la condición fundamental de esta promesa. Ahora, la promesa del versículo 19 no aparece ahí de la nada, hermanos. Claro que no, la respuesta de Pablo que da ahí en el versículo 19 de esta promesa es una acción, es una respuesta a la ofrenda que dieron los filipenses. O sea, sacrificialmente se desprendieron de sus recursos materiales, sí, para el ministerio de Pablo, pero al final de cuentas terminaba ¿en qué? En la obra de Dios. Mire, vamos a recordar las evidencias de esta contribución al ministerio de Pablo. Lo encontramos en el versículo 10 y 18. Pablo dijo en el versículo 10, han reavivado su cuidado por mí. O sea, refiriéndose de que le mandaron esa ayuda mientras estuvo en la cárcel. Versículo 14 dice, bien hiciste en participar conmigo en esta tribulación, con ofrendas. Versículo 15, al principio ninguna iglesia participó conmigo en el asunto de dar y recibir, sino solo ustedes. O sea, todos estos versículos nos hablan de que los filipenses aportaron de una manera generosa para mantener el ministerio de Pablo. El versículo 16, dice él, incluso en Tesalónica enviaste no una vez, sino una y otra para mis necesidades. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? O sea, está diciendo, no solamente cuando estaba en mi prisión ustedes me enviaron, sino cuando estaba proclamando el evangelio en estas ciudades. ¿De qué nos habla todo esto, hermanos? Este es el contexto en el que Pablo dice, mi Dios pues, por consiguiente, debido a que ustedes hicieron eso, mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas. Entonces, como vemos, Pablo no le está haciendo esta promesa a cualquier persona del mundo, no,
se la hace específicamente a los filipenses, porque habían contribuido sacrificialmente para la obra de Dios. Entonces, es a la luz de esto que Pablo les asegura que como ellos se desprendieron de sus bienes para el avance del reino de Dios, Dios mismo se va a encargar de que a ellos nunca les falte nada. Por lo tanto, esto me enseña a mí que la promesa está vinculada a dar para la obra de Dios. Y esto significa que quien aporte generosamente para la obra de Dios puede descansar en que Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria todo lo que necesita. Sueno como predicador de la prosperidad en este momento, ¿no? Como que les quiero pagar una feria. Pero no, estoy simplemente predicando la Biblia. Así que si tú quieres apropiarte de esta promesa, recibir a los filipenses, entonces debes de ser como ellos. Pero empezando por asegurarte de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Porque recibiste a Jesús no solamente como Salvador, sino como tu Señor. Esto es lo que tenemos que hacer. No se puede, hermanos, apropiar de esta promesa sin vivir con un espíritu de generosidad para la obra de Dios. Ahora, antes de continuar, note dos cosas importantes que el apóstol Pablo aquí señala. Volvamos al versículo 19. Mi Dios pues suplirá, ¿qué, hermanos? Todo, ¿verdad? Pero ¿todo qué? Lo que los falte. Esa frase, todo lo que los falta, se limita solamente a las necesidades básicas. O sea, no es a todo, pastor, lo que me falta, porque ahí dice el Salmos que Dios concederá las peticiones de tu corazón. Sí, ahí dice, las peticiones de tu corazón que se conforman a su voluntad, no a los caprichos y a los deseos que tú tienes. Yo quiero ir a España y yo quiero ir a un juego del mundial y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y acuérdate que ahí dice la Biblia que Dios concederá todas las peticiones de tu corazón. No los tergiverses. Hay otros versículos que condicionan estos pasajes. Entonces, aquí Pablo está diciendo, él va a suplir todas sus necesidades físicas, espirituales, materiales. No es una promesa de lujos, no es una promesa para que sigas codiciando todo aquello que lo más seguro te va a apartar de Dios. No, es una promesa en lo que realmente Dios sabe que te falta. Así que este versículo no promete cumplir los caprichos, los deseos materiales de nadie, sino suplir todo lo que te falta para cumplir el propósito de Dios. Así que se trata de una provisión de necesidades reales, lo que realmente te falta. Podemos entonces concluir este punto diciendo que Dios se compromete con nuestro sustento y el cumplimiento de nuestro propósito espiritual, no con lujos, hermanos, no para la vanidad personal. Y bueno, la segunda cosa que debemos notar es que Pablo afirma lo siguiente, volviendo ahí al versículo 19. Esto es algo increíble. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. ¿Conforme a qué, hermanos? Esa frase, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, determina la medida de la provisión de Dios. O sea, conforme a sus riquezas. Esto no es algo poético que a Pablo se le ocurrió poner ahí de más. No, esto es teología, esto es enseñanza. Y Pablo está diciendo, Dios no te va a dar de sus riquezas, sino conforme. Hay una enorme diferencia entre darte de las riquezas de Dios y conforme a sus riquezas. Dios de sus riquezas te puede dar $1. Un millonario que, por ejemplo, de sus riquezas decidiera dar cualquier cantidad, puede ser $1 y tú no le puedes reclamar. Sin embargo, si ese billonario, vamos a ponerle ya billonario, él da cientos de millones, podríamos decir que él no dio de sus riquezas, que técnicamente sí lo hizo, sino pudiéramos decir mejor que él dio de acuerdo a sus riquezas. O sea, no le dio lo que le sobraba, sino de acuerdo, porque si es billonario y dio cientos de millones, sí dio de acuerdo. Bueno, eso es lo que está diciendo Pablo. Nuestro Dios va a suplir todo lo que les falta conforme a sus riquezas. Te pregunto, ¿qué tan grandes son las riquezas de la gloria de Dios en Cristo Jesús? Son infinitas, inagotables. Él es el dueño no solamente del mundo y de los habitantes que habitan el mundo, sino de todo lo que existe, porque Él creó todo, ¿verdad? Por eso te digo, esta provisión que Dios da es conforme a sus riquezas en gloria. Esto quiere decir, hermano, que nunca se agotan. Nunca se agotan, y quizás tú y yo no vamos a experimentar esto de este lado del sol, sino hasta que se consuma nuestra salvación, cuando dejemos de existir aquí, se nos dé un cuerpo glorificado y finalmente por la obra de Dios, por su Espíritu Santo, estemos en su presencia.
Pero el punto es aquí, hermanos, que la provisión de Dios es exuberante, es increíble, de hecho, meditar en ella. Es por eso que Pablo irrumpe en alabanzas. O sea, al reflexionar Pablo en eso, a él no le queda otra opción que decir al Dios. Y no solamente al Dios, sino Padre, Padre nuestro que nos adoptó, a Él y solo a Él sea la gloria. Sea la gloria por los siglos de los siglos. Esto quiere decir por siempre. Y dice Pablo, amén, que así sea. Esta es la conclusión natural a la cual uno tiene que llegar cuando está asombrado, exhorto, al contemplar la exuberante riqueza de Dios. No hay otra manera. Cuando realmente meditas en ello, terminas adorando a Dios, terminas en doxología, terminas exaltando a Dios. Y allí sabemos que Pablo termina su carta con saludos, que esto lo voy a ver al último y solamente los vamos a leer. Pero antes de leerlos, con el propósito de profundizar este tema de dar, yo voy a pedirles que vayamos a la primera y la segunda carta de Pablo, donde ahí encontramos a Pablo estableciendo algunos principios de dar. Y estos principios van a garantizar que verdaderamente Dios cumpla su promesa de suplir todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. Y bueno, en primer lugar, en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 al 4, ahí encontramos el trasfondo de cómo operaban las iglesias de acuerdo a lo establecido por Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Las iglesias deben de operar así, no es opcional. Hay muchas iglesias que no lo hacen y por la misericordia de Dios siguen adelante, porque la salvación no depende de lo que hacen o dejen de hacer. O sea, el Espíritu Santo Dios se lo mandó a ellos, pero sin embargo sí son ineficaces, porque no están establecidas o funcionando como Dios estableció. Entonces, aquí vamos a ver a Pablo mencionar inclusive a las iglesias de Macedonia, donde estaba Filipo. Y él va a establecer normas, directrices para recolectar ofrendas. En este caso era para los pobres de Jerusalén. Dice el apóstol Pablo en el versículo 1, el capítulo 16 de 1 Corintios. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, una ofrenda para los santos, para la ayuda de estos santos que estaban sufriendo una pobreza en Jerusalén. Dice, haced vosotros también de la manera que ordené, inspirado por el Espíritu Santo, ¿en las iglesias de qué? Así que esta es la manera que debemos de operar nosotros. Amén. Bueno, aquí observamos que este era el modo en que empezaron a operar las iglesias por indicación del apóstol Pablo. Y versículo 2, ¿qué es lo que dice el versículo 2? Cada primer día de la semana, y me voy a detener ahí porque ¿de qué habla esto? Esta instrucción de Pablo. Habla de que debe de ser una ofrenda constante, una ofrenda que está asociada directamente con el día de culto de adoración, que era el domingo, el primer día cuando Jesús resucitó. Bueno, cada primer día de la semana, y luego ahí viene cada uno. ¿De qué habla esto? Cada uno. O sea, esto habla de que nadie queda excluido por la posición socioeconómica que tiene. No. Desde el miembro más pobre hasta el miembro más rico de la iglesia tiene la responsabilidad y el privilegio de participar, de ofrendar. Bueno, cada uno el primer día de la semana, dice ahí, ponga aparte. ¿De qué nos habla eso de poner aparte? Habla de preparación, ¿verdad? No se trata de que llegues a la iglesia y traigo y das la sobra. No. Habla de que te preparas, de que hay una planificación, de que hay un presupuesto previo, hay una decisión consciente que tú hiciste antes de asistir a la reunión. Preparen. Y lo dice, según hayan prosperado. Esto habla de dar de acuerdo a lo que ganamos. O sea, esto nos enseña que Dios no está fijando una cantidad exacta, no. Ni está diciendo, da este porcentaje, no. Da según hayas prosperado, de acuerdo a la prosperación de tu economía. ¿Sí? Y termina diciendo, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Versículo 3, que no lo voy a proyectar. Y cuando haya llegado, a quienes hubiese designado por carta, estos enviaré para que ellos lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo vaya también, ¿qué dice? Irán conmigo. Bueno, estos dos versículos a mí me hablan de transparencia, de rendición de cuentas. O sea, Pablo, para asegurarse de que los fondos que se levantaban para las necesidades, bueno, no llegaran a ser cuestiones sospechosas.
de corrupción, de que alguien extrajo algo. No, él da instrucciones, inclusive dice, elijan hombres de confianza ahí para que ellos puedan llevar ese dinero. Y si es preciso, envíen cartas firmadas para que validen la ofrenda. Entonces yo puedo concluir que a través de este pasaje, nuestras ofrendas deben de ser, ¿qué? Periódicas, planificadas, individuales y proporcionales a los ingresos y además administradas con total transparencia. Debe de haber una transparencia pública, hermanos. Porque este es el tipo de adorador que Pablo garantiza que Dios le va a suplir todo lo que le falte conforme a sus riquezas en gloria. Ahora, vamos a pasar a la segunda carta del apóstol Pablo, porque ahí Pablo nos va a dar más principios sobre el dar. Y vamos a ir al capítulo 8. Aquí vamos a encontrar a Pablo utilizar como modelo supremo a esta iglesia de Macedonia, o a las iglesias, principalmente a la iglesia de Filipo. Y bueno, ¿qué es lo que hace Pablo? Lo pone como ejemplo, porque él quiere motivar a la iglesia rica que era Corinto, pero muy tacaña. Quiere motivarlos ¿a qué? A que cumplan con la promesa que habían hecho. Nosotros vamos a levantar una ofrenda para que se los lleves a los pobres de Jerusalén. Y bueno, escuchan lo que Pablo dice en el versículo 1 y 2 del capítulo 8 de su segunda carta a los Corintios. Dice el apóstol Pablo ahí: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Fue la gracia de Dios, ¿ok? No es tanto la jactancia de los macedonios. Y lo dice el versículo 2, que en gran prueba de tribulación, esta era la condición de esta iglesia, sobre todo la de los filipenses. En gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron ¿en qué? En riquezas de generosidad. ¿Qué está diciendo Pablo aquí en estos dos versículos? Bueno, está hablando de que estos hermanos estaban en medio de una gran prueba. Y dice ahí que estaban padeciendo una profunda pobreza. Sin embargo, hermanos, pese a que ellos estaban sumidos en una profunda, vamos a decirlo, miseria económica, en vez de caer en autocompasión y en descontento, estos hermanos abundaron en gozo primeramente. Y después de su pobreza dieron generosamente. Para poder actuar así se necesita la llenura del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ¿verdad? Ahí hay generosidad. O sea, cuando uno está sufriendo, la excusa suele ser, o el resultado suele ser enfocarse en uno mismo. O sea, imagina el que me deben de dar es a mí, pastor. Otra ofrenda para este hermano, ¿y qué de mí? Bueno, estos hermanos no hicieron eso. De su pobreza dieron generosamente. Y bueno, al punto de que le rogaron a Pablo participar. O sea, yo sé, Pablo, que estamos en extrema pobreza, pero por favor, permítenos participar. Lo que dice ahí, ¿no? Pidiéndonos con mucho ruego que les concediéramos el privilegio de participar, porque es un privilegio. Yo sé que a veces no lo vemos como un privilegio. Es un privilegio. Lo es porque nos bendice. O sea, yo no sé si usted se puede imaginar al apóstol Pablo llegando a las iglesias de Macedonia y entra a la iglesia quizás de Tesalónica. Y bueno, él sabe de la extrema pobreza que ellos están padeciendo. Está consciente de ello. Sin embargo, él solamente da un informe acerca de la situación de la iglesia en Jerusalén, solamente para que oren por ella, hermanos. Y de repente empiezan a decir: pero Pablo, ¿cómo quieres que nomás oremos por ellos? No, de ninguna manera, nosotros queremos ofrendar. Y quizás Pablo le respondió: no, hermanos, ustedes están en extrema pobreza, ustedes necesitan una ofrenda. Y luego yo: no, Pablo, queremos ofrendar. Algo así pasó. Ellos rogaron: no nos quites el privilegio de dar. Es lo que dice ahí, ¿no? Y bueno, Pablo usa este ejemplo para motivar a los corintios a que den. Ustedes son ricos, den, tacaños. Mejor esta iglesia que no tenía nada dio. Por favor, den. Y luego se vale del ejemplo de ejemplos. Jesucristo, versículo 9, dice ahí: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es increíble. Amor, por amor, no por obligación. Por amor. Y yo no entiendo por qué nos amó. Si la humanidad le ha dado razones para aborrecerla, y no lo hizo por amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún malos pecadores, aún así Dios nos amó y nos dio a su Hijo. Y Pablo dice:
Acuérdense de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre de verdad, siendo rico, y no cualquier rico. No era un rico como Jeff Bezos, ni como ninguno de los magnates de hoy en día. No. Infinitamente rico. Él, siendo infinitamente rico, se hizo pobre por amor a ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes fuesen enriquecidos. Somos increíblemente ricos. ¿Sabes eso? Y quizás hoy no disponemos de esas riquezas, pero sí disponemos de la presencia de ese Dios rico que mora en nosotros a través de su Espíritu Santo. Así que es como si Pablo les dijera: hey, piensen, Corintios, piensen en la infinita generosidad de Dios. Él, siendo infinitamente rico, voluntariamente decidió dejar su trono de gloria para venir y hacerse pobre y morir en una cruz por su favor, a su favor, para que entonces con su pobreza ustedes fueran increíblemente enriquecidos. Es lo que está diciendo. Así que, tacaños corintios, piensen en Jesús, siendo el dueño de todo. Él se despojó de todas sus riquezas de una manera voluntaria, no por obligación, sino por amor. ¿Dónde nació Jesús? En un maloliente pesebre. ¿Por quién fue criado Jesús? Por unos simples campesinos. Se hizo pobre. Yo también pudiera hacer eso, sí, pero tus riquezas, que ni tienen ninguna, se comparan a las riquezas infinitas de Jesús. Es que no hay comparación. No lo hay. Cualquier comparación que podamos traer va a quedar miserablemente lejos de esta comparación. Es exuberante esta comparación que Pablo está haciendo aquí. Él nació en un pesebre terrible. Fue criado por campesinos. En su ministerio no tuvo donde recostar su cabeza. Y además fue sepultado en una tumba prestada. De verdad, Él se hizo pobre por amor a nosotros. Literalmente, Jesús no, como decimos coloquialmente, en que caerse muerto, ¿verdad? Y Él voluntariamente cambió sus inagotables riquezas en gloria por amor a nosotros, por la pobreza extrema que Él recibió. Al venir aquí, recibió que rechazo, traición y finalmente una cruel muerte en la cruz del Calvario, y todo para enriquecernos a nosotros. Ya si esto no te motiva a darle a Dios, ya no sé qué más te puede motivar. Esto quiere decir que el beneficio del sacrificio de Jesús que Él hizo no fue para Él mismo, fue para el beneficio nuestro. Él pagó esa deuda impagable de pecado que había en contra de nosotros. Dice Pablo, ¿verdad? Que Él clavó esa acta de decretos que nos era contraria, que decía: culpable, te mereces el infierno, te mereces el castigo de Dios. Él la clavó en la cruz del Calvario. Él nos enriqueció así, nos otorgó el perdón, nos reconcilió con Dios, nos adoptó como hijos y ahora tenemos la vida eterna. Así que el razonamiento, la lógica de Pablo es: si Dios, el dueño del universo, se despojó de todo por amor a ustedes, es absurdo, es contradictorio que ustedes retengan con egoísmo sus recursos materiales frente a esa necesidad que hay muchas veces en la iglesia, tanto para sufragar las necesidades de los pobres. La mayoría de aquí, de los cristianos, pueden dar testimonio de que han recibido buenas ofrendas cuando han estado en necesidad, porque para eso es parte del tesoro. Esta iglesia se esfuerza por ser bíblica, y parte de ese dinero que entra al tesoro, porque tú das, es para eso, pero para mantener también la obra del ministerio, para que se predique el evangelio. Tenemos ya más de 10 años, quizás más, de estar apoyando económicamente a un pastor en Torreón, y no lo hemos dejado de hacer. Y en su momento estuvimos manteniendo a un pastor que, después de haber dado su vida al evangelio, la iglesia se olvidó de quería. Estuvimos ayudándole porque entendemos que es para eso. Entonces, esto nos enseña, hermanos, que nosotros debemos de dar, y Pablo nos motiva. No, es que yo no doy porque no tengo, por eso no tienes, porque no das. Es al revés. Ya nos dio el ejemplo de esta iglesia, en su pobreza dio. Y Dios no está pidiendo cantidad, está pidiendo que sea un sacrificio de lo que tú tienes. Si tienes $100 y diste $1, eso es un gran sacrificio, y Dios lo mira con agrado, no la cantidad de dinero, porque diste de acuerdo a lo que tenías.
Pero si tú ganas 10,000, 20,000 dólares y le sigues dando un dólar, eso está mal. Y Dios no es que busque las dádivas. Dios no necesita nada de nosotros. Él busca frutos. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahora, Pablo no solamente nos habla acerca de la generosidad de estos hermanos y del ejemplo de Jesús, sino, una vez más, él habla acerca de la transparencia pública que debe de haber cuando recogemos ofrendas. Escuche lo que dice el versículo 18. Y enviamos juntamente con él, o sea, a Tito, al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Tenía buena fama este hermanito. Dice, enviamos también con ellos a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces con muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene entre ustedes. Es una manera de parafrasear esto. Y el versículo 20-21 dice lo siguiente, Pablo: evitando que nadie nos censure, que nadie nos levante un falso, nos vaya a acusar de que estamos mal usando las ofrendas en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres. Bueno, Pablo aquí sabiamente le deja saber a los corintios que él no se ha encargado personalmente de las ofrendas, porque él quiere evitar cualquier tipo de crítica sobre cómo está manejando las ofrendas, y entonces lo puedan excusar de haber extraído dinero de ahí, ¿verdad? Para su beneficio. Y bueno, ¿qué nos enseña esto, hermanos? Que los pastores tenemos poco o nada que ver con la colecta de las ofrendas. Es mediante junio, cumplimos 20 años como ministerio y hasta el día de hoy yo no tengo que ver nada con las ofrendas. ¿Por qué? Porque creo que yo pueda terminar robando, no. Pero no, yo quiero evitar críticas, comentarios, porque últimamente he escuchado comentarios acerca de que, mira, el pastor viaja mucho, porque lo más seguro es que recibe grandes ofrendas. Y bueno, yo quiero decir lo siguiente con el propósito no de exponer las entradas que yo tengo, quiero presumir, o porque, qué sé yo, sino porque yo quiero cerrarle puertas a Satanás. No quiero que Satanás tome ventaja de algunos de ustedes y terminen creyendo cosas que no es. Entonces estoy diciendo, viajas mucho, lo más seguro es que estás trayendo del tesoro un buen dinero. Bueno, para empezar, las entradas de esta iglesia son muy pequeñas, hermanos. Somos bien pocos. De esos pocos hay muchos infieles. Entonces, para yo poder extraer ilícitamente dinero para mi uso personal, sin que nadie lo note, y sobre todo, cuando dos familias fuertes, con entradas fuertes, salieron, pues las entradas se volvieron más pequeñas, ¿verdad? Entonces, para yo poder extraer sin que nadie se dé cuenta, está difícil, hermano. O sea, vamos a suponer, entran $100 y yo agarro 50. Las tesoreras, que son la hermana Ana y la hermana Eva, van a decir, canijo, si entraron $100, ya nomás quedan 50. Cuando tú tienes en una bandeja unas cuantas pedazos de pie y agarras uno, si tenías 2, 3, rápidamente te das cuenta que te agarraron uno. Cuando el pie es enorme y hay muchos pedazos, adelante, ¿verdad? Va a ser difícil que te cachen. Pero aquí, de verdad, si tú supieras las entradas que tenemos por mes, si no fuera porque Dios provee, estaríamos ya en quiebra, estaríamos en números rojos, no tendríamos ya dinero. O sea, es imposible, hermanos, que yo pueda estar extrayendo dinero de aquí. Y bueno, entonces, ¿por qué viaja? Bueno, número 1, tengo un buen trabajo secular, donde gano muy bien, por quincena. Fuera de taxas, inclusive cuando se me extrae $100 para mi retiro, todavía mi cheque me sale de $1,600 por quincena. Pastor, ¿qué hacen? No se preocupe, yo prefiero cerrarle puertas al enemigo a que siga pensando, no porque esté hablando mal de mí, mi reputación, no, la reputación de Dios. Dios está de por medio. ¿Yo qué? La reputación de esta iglesia, la proclamación de la palabra que sale de este púlpito, la que está por medio. O sea, a mí no me afecta. Yo soy bueno para ponerme el casco y me da igual. Pero no me da igual porque sé que puede afectar el testimonio de esta iglesia, la reputación. Por lo tanto, $1,600 por quincena. Cuando inicia la temporada de piscina, nos dan overtime. Y entonces mi cheque se le añaden otros $500, libres de taxa. O sea, ya son como 2,100. Que por cierto, dicho sea de paso, esta semana empezó la temporada de la piscina. O sea que en vez de estar recibiendo 1,600 voy a recibir 2,100.
Aleluya. A lo mejor tú haces más. Para mí, gracias, Señor. Y sobre todo por el tipo de trabajo que hago. No hago mucho esfuerzo, casi no trabajo. No porque sea loco, porque no hay muchas cosas que hacer. Y las que hacemos, las hacemos rápido. Bueno, pero sigo. Durante 5 meses está abierta esa piscina. Quiere decir que durante 5 meses yo estoy recibiendo 4,100 por mes. Algo así. Bueno, aparte de eso, aparte de ese trabajo secular que yo tengo una casita que construí no para hacer dinero, pero que al final terminé haciendo dinero. Lo hice por unos hermanos. Y bueno, los hermanos se movieron, hice esa casita detrás de mi patio y ahora yo recibo $1,000 por mes sin hacer nada más que rentarla. $200 de luz por ahí. Me quedan $800. Ahí añádale. Ya tenemos alrededor, entre esta temporada de piscina, $6,000, ¿verdad? Bueno, a esto le añado los ingresos fluctuantes de mi esposa, que a veces cuida al niño aquí, que a veces ya empezó a trabajar aquí en la escuela, ya es otra feria más. Y si a todo esto usted le añade las extras bendiciones de Dios, como ganarse casi $4,000 de la nada para un viaje, porque el último viaje que realizó fue a Europa, ya hasta Europa va, me gané $4,000 de la nada. Dios bendice, ¿no estamos viendo que Dios bendice? Entonces no estoy robando, no estoy ilícitamente viajando. Estoy viajando de acuerdo a lo que Dios me da, sin descuidar la obra de Dios. De los últimos 4 años, quizás 2 domingos he faltado. Es el viaje a Europa, porque es lejos. Aprovechar ya la distancia enorme que hay de aquí hasta Europa, aprovechar 2 semanas. Pero en otras, porque me enfermé, creo, perdí el vuelo, no recuerdo, creo que fue el COVID, salí positivo. De ahí en más aquí estoy. No invito a ningún predicador, porque hoy en día yo no puedo confiar en los predicadores. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, si usted esto le añade la sabiduría que Dios me ha dado a la hora de viajar, porque a mí me gusta viajar como rico, pero pagar para esos viajes como pobre. O sea, ¿cómo así? Yo busco vuelos baratos. Yo no viajo cuando un vuelo está muy caro. Yo busco viajar, o sea, yo no establezco mis viajes, más bien dejo que Google me diga cuándo están baratos los viajes y viajo. Usualmente los viajes a México, que ahora ya están más caros por la economía, ¿cómo está? $200. Alguien me decía, oye, macho, que me llamaba macho porque yo le decía macho a él y nos machábamos. Me dice, oye, mugre macho, cuando yo como filete de pescado, tú comes filete de salmón. Y cuando yo como carne molida, tú comes un filete de res, de ribeye. ¿Cómo le haces, mugre macho? Hasta cuando viajo en mi carcacha y tú viajas en avión. Y bueno, le digo, mira, mugre macho, a mí me gusta comer como rico, pero pagar como pobre. Me gusta viajar como rico, pero me gusta pagar como pobre. ¿Qué quiere decir esto? Yo no te compro una libra de salmón a $10. Yo te la compro cuando está a $4, $3. Lo mismo con el T-bone. O sea, si usted me vio viajando es porque yo agarré ya una ganga. Así soy. Bueno, con todo esto cierro. Yo no digo esto para jactarme, yo no digo esto nada más que para cerrarles puertas al enemigo, porque ya se oye cada vez más. Y no quiero yo que el enemigo tome ventaja sobre sus vidas. Y bueno, tomo esto, o comparto esto porque Pablo está hablando aquí acerca de la transparencia. Y mira, y ni mencioné la ofrenda, el salario que me da esta iglesia, que por cierto desde hace 10 años, y no estoy diciendo esto para que me lo suban, gracias a Dios me provee por otro lado, desde hace 10 años sigo ganando lo mismo. Y yo no puse arbitrariamente este salario, el liderazgo. ¿Cuánto gana, pastor? $800 por quincena. Esa es la ofrenda que se me da. Después de 20 años, gracias a Dios este edificio ya está pagado, todo está pagado porque Dios proveyó. Entonces, de verdad, ¿tú crees que yo voy a estar robando? Pudiera hacerlo, pero tengo temor a Dios. Y por lo tanto, eso no es así. Entonces, Pablo está diciendo, hey, tengan cuidado ustedes que ministran el dinero, sean transparentes. ¿Por qué? Porque no queremos que el enemigo gane ventaja. Entonces, hay 4 cosas para cuáles estas ofrendas que entran a la iglesia se deben de usar. Número 1, ya vimos para las necesidades de los santos, primeramente a ellos, ¿vale? Debemos de ayudar mayormente a los de la familia de Dios, esto es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Pero número 2, tenemos que sostener el ministerio de la iglesia.
Escucha lo que dice 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Ya voy terminando. Dice, los ancianos, o sea, los pastores, los obispos, que es el mismo término que vemos para un pastor ahí que se le da en el Nuevo Testamento. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos ¿de qué? Pastor, esos $800 hasta se me hace que es demasiado, ¿eh? Bueno, no lo es para Dios. Escucha, mayormente los que trabajan en predicar, ¿en qué? Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. O sea, si Dios dice, si no te prohíbo que le pongas bozal a un buey, con más razón que le pongas bozal a uno de mis siervos. Y otra vez se oye feo que yo esté diciendo estas cosas. No quiero que me den dinero. Estoy predicando la palabra de Dios. Dice, digno es el obrero de su salario. Entonces, esto nos enseña que hay un salario que se le debe dar a los ministros del evangelio, los ministros de la palabra de Dios. En segundo lugar, para la expansión del evangelio. Dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan ¿de qué? Del evangelio. Y en tercer lugar, debemos ofrendar, ya como lo dije, para lo necesitado. Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos mayormente. Esa es la prioridad establecida por Dios. Es mi mamá incrédula. No, según Dios, yo sé que se oye fuerte, pero mayormente a los de la familia de la fe. Ellos son tu prioridad. Ahora no te preocupes, si tienes para darle aquí a ellos, vas a tener para darle a tu mamá. No la vas a desobligar, desatender. Ahí también hay una ordenanza, ¿verdad?, de que honremos a nuestros padres. Al sostenerla es un tipo de honrarla. Pero es solamente un ejemplo. Bueno, y pastor, ¿y qué de los diezmos? ¿Es obligatorio o qué? Porque acuérdense, ya no estamos bajo la ley, amén. Ya no estamos bajo la ley. Pues no debemos de diezmar. Y la respuesta es verdad. Teológicamente no debemos ya de diezmar. Sin embargo, aunque ya no estamos obligados a diezmar, sí estamos llamados a ofrendar generosamente, de acuerdo a cómo prosperamos. De hecho, va más que el diezmo. Entonces tú dices, no, es que el diezmo. Tú estás buscando ya no darle al Señor. Tacaño, deja de darle ya. O sea, el diezmo es el punto de partida, por decirlo así, es lo mínimo que debemos de darle a Dios. El que siembra escasamente, cosechará escasamente. Así es como trabaja Dios. Entonces, deja de diezmar, está bien. Pero acuérdate, estamos bajo el nuevo pacto. Y el nuevo pacto dice, cada día de la semana, conforme hayas prosperado, tú vas a dar, ¿verdad? Es así. Así que cada vez que prosperas más, cada año, yo no sé tú, pero mi economía es así, cada año como que prospera un poquito más. Cada año entonces tú das más, ¿no? Entonces, rápidamente, escucha lo que dice Pablo en el versículo 5 del capítulo 9. Dice Pablo ahí, porque tuve, bueno, ya se terminaron ahí las diapositivas, pero escucha lo que dice, porque tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a ustedes y preparasen primero vuestra generosidad. Pablo está nuevamente reenfatizando esto. Esta es la segunda carta. Ya lo dijo la primera y está diciendo, hey, preparen su ofrenda. Entonces nos vuelve a recordar Dios, es necesario preparar tu ofrenda. No llegues aquí y da de lo que te sobre. Lo puedes hacer, pero Dios no lo va a mirar con agrado. Y número siguiente, que no sé en qué número voy, pero escucha lo que dice Pablo ahí en el versículo, ahí mismo en el versículo 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero ustedes y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no por exigencia nuestra. O sea, no es una exigencia de parte de Dios. Dios bendice a ¿quién? Al dador alegre. O sea, Dios quiere ver esa actitud en tu vida. Si no tienes esa actitud, mejor no la des. No la des. Porque Dios bendice al dador alegre. O sea, cuando tú vas a dar, a Dios le importa más la actitud con la que das el dinero. No le importa tu cantidad, nuevamente. Pastor, pero no diga eso, porque si así no entran entradas, va a decir la hermana Ana como tesorera. No te preocupes, no nos preocupemos, Dios es el que provee. 20 años después, somos dueños como iglesia de este lugar. Lo único que pagamos es, todo lo demás es nuestro. Dios proveyó, tiene una iglesia pequeña. Entonces va a seguir proveyendo porque Dios está más interesado de que esta iglesia esté abierta que nosotros mismos. Él es quien mantiene esto abierto. No es mi sagacidad, no nada de eso. Es simplemente por su gracia. Versículo 6 dice Pablo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente. ¿Quieres dejar de dar? No está bien, pero da generosamente. Porque generosamente también va a cegar. Finalmente, hermanos, te leo los siguientes versículos. Dice Pablo, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo saludan.
Todos los santos los saludan, especialmente los de la casa del César. ¿De qué nos habla esto? Los de la casa del César. ¿A qué se refiere? O sea, todos esos que han sido convertidos por el evangelio que les he predicado, que formaban parte del gobierno del César, del emperador Nerón, los soldados, los oficiales que trabajaban, algunos de ellos en el gobierno, los saludan. Quiere decir que ya son cristianos. Diciendo, el evangelio no está detenido. ¿Recuerdas al principio el primer capítulo? Hey, quiero decirles que esto de estar en la cárcel redundó más bien para el progreso del evangelio. Y aquí está, los de la casa del César, los hermanos, los saludan. Y dice el versículo 23, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. O sea, la gracia que los salvó es la misma gracia que necesitamos para seguir adelante. Por eso Pablo les dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes todavía, porque necesitamos su gracia. No hay de otra, no podemos ofrendar de hecho sin su gracia, sin su Espíritu Santo. ¿Sabes que cuando David ofrendó y todo el pueblo, dice David, él reconoce, de lo recibido de tu mano te damos, Señor, o sea, de lo que tú nos proviste. Nadie se puede jactar, yo sí doy, pastor. No es ni por ti, es por la gracia de Dios. Tú diste lo que has dado aquí mientras has estado aquí en esta iglesia por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo, porque Él pone el querer como el hacer. Así que no hay jactancia. Por la gracia de Dios, dijo Pablo, yo soy lo que soy. La jactancia en quién está, en Cristo Jesús, nada más, en Cristo, en Cristo, en Cristo. ¿Sabes que Pablo usa mucho eso en todas sus cartas? En Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, porque solamente en Cristo somos los que somos como cristianos, hermanos. Solamente en Cristo hay salvación. Y bueno, yo ya me emocioné demasiado. Y gracias a Dios por esos cuantos amenitos que se oyeron ahí. Y no esperaba más amenes porque estamos hablando de dinero, ¿verdad? El dinero no es tan fácil deshacernos de él. Se requiere tener fe para dar con generosidad, de la manera que Dios nos pide que demos. Pero vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a orar, pero vamos a terminar cantando. Hay un canto que nos recuerda lo que Pablo dice en Romanos, que él nos dice que todas las cosas a los que aman a Dios, a los que son llamados, nos ayudan para bien. Y muchas veces eso no lo vemos, ¿verdad? No lo vemos que Dios nos esté ayudando. Y acabamos de ver que como iglesia, como hijos de Dios, Dios nos ha dado esa promesa de que mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Yo no sé por qué necesidad tú estés pasando, pero cuando habla de todo lo que nos falte, no habla solamente de economía, habla de necesidad espiritual, emocional. Yo no sé cómo ustedes, lo único que te puedo decir es que Dios sabe tu necesidad. Y Él te invita a que eches toda tu ansiedad sobre Él, toda preocupación sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Dice el salmista, claman los justos, y entiéndase justos, aquellos que han sido justificados por Cristo Jesús, porque no hay ningún justo en la tierra fuera de Jesús. Bueno, claman ellos, claman los cristianos, y Dios los oye. Sus oídos están atentos a su clamor, sus ojos están puestos sobre ellos. Yo no sé cuál sea tu necesidad, pero Él ha prometido cumplirla. Y si tú eres un cristiano que no has estado dando de acuerdo a como Dios te pide que lo hagas para bendecirte, todo lo que tienes que hacer es arrepentirte y empezar a hacer cambios y dejar que Dios te bendiga de una manera maravillosa, de una manera sobrenatural, sobre todo espiritualmente. Porque tú puedes tener la bendición económica más grande del mundo, pero si tú no estás bendecido espiritualmente, tú no vas a tener la capacidad para disfrutar eso. Vas a terminar inclusive alejándote de los caminos del Señor. Sin embargo, cuando tú no tienes nada, pero tienes la presencia de Dios, básicamente tú lo tienes todo. Así que yo te voy a pedir que alces tus manos y habla con Dios mientras